Acompáñame por favor al Salmo 146 y vamos a estar en el versículo 6, checando uno de los varios de los atributos de Dios, porque de cuando en cuando a mí me sirve recordar quién soy yo delante de quién es Dios y eso no solo me da esperanza, sino me pone en mi lugar y me da posibilidad de ver que a pesar de mí, Dios sigue siendo Dios. Y yo creo que como iglesia es algo que tenemos que recordar, pero que también tenemos que vivir agradecidos porque a Dios le place decir que es nuestro Dios y no se echa para atrás, no se agüita y sabe con lo que se está rifando. Entonces, Salmo 146, versículo 5. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y hoy vamos a estar viendo algo en Génesis 1, en Segunda de Reyes, y vamos a terminar en Primera de Juan, pero algo en lo que preparando este estudio, así estaba como tratando de ver cuántas de las veces que Dios ha intervenido en nuestras vidas, nos ha dejado algo que aprender, nos ha dejado algo que practicar, pero sobre todo nos ha dejado otra vez claro que Él sigue siendo este Dios en el cual podemos poner nuestra esperanza. Y dice versículo 6, nuestra esperanza que está en Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Para siempre vas a encontrar verdad en la palabra. Para siempre vas a encontrar verdad en la Biblia que tienes en tus manos. Y es algo que nosotros tenemos otra vez que vivir agradecidos, porque finalmente tenemos instituciones, tenemos personajes, tenemos una cantidad de formas y circunstancias que están cambiando, pero lo que sale de la boca de Dios permanece para siempre y permanece para siempre siendo verdad. Entonces nosotros tenemos otra vez que ver a un Dios que hizo los cielos y la tierra y que ahí está. Y que nosotros en esto tenemos que poner nuestra esperanza, pero dice el versículo 7, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. ¿Reinará Jehová para siempre? Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Oramos. Mi Dios, gracias por este tiempo, porque podemos ver que esto, Señor, es algo tan real, pero también es algo tan nuestro que tú nos has dejado a disposición. Aunque no lo logramos entender, tú has dispuesto, Señor, que en tu palabra podemos encontrar verdad. Y hoy queremos encontrarnos con ese Dios verdadero que ha intervenido en la sociedad, que ha intervenido en la creación, así desde el primer momento, Señor. Entonces nosotros queremos hoy esa intervención de parte de Dios en la cual nos deje claro que se trata de ese Dios de las alturas y no se trata de nosotros. Entonces guárdanos, Señor, en este tiempo, llénanos de tu Espíritu Santo y así quita la venda a los que así tienen imposibilitada la vista, Señor. Abre los oídos de aquellos que necesitan hoy escuchar verdad, Señor. Y pidiéndote esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos por favor a Génesis 1. Y siempre es bueno encontrar verdad, pero en la Biblia cada vez que te encuentres con una verdad siempre es fundamental ver de dónde se origina, ver de dónde tú la puedes encontrar, porque vemos que el Dios de la eternidad está presente desde el día uno. O sea, es un Dios que lo hemos dicho y se ha predicado. Es un Dios que no está intermitente, sino que está constante. Y en esa constancia, cada día de la creación, Dios veía que era bueno lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y dentro de esa creación estamos nosotros como seres humanos, que puso su imagen y semejanza para que nosotros tuviéramos en consideración otra vez que es Dios quien está presente en nuestras vidas, que es Dios quien se hace visible, que es Dios quien se hace audible, que es Dios quien hasta el día de hoy así sigue buscándote.
Y algo en lo cual necesitamos recordar es que ese Dios que te sigue buscando es un Dios que te ama. Es un Dios que te ama de tal forma que ha dado a su Hijo el unigénito y que desde la creación está interviniendo para que todo lo creado dé evidencia y constancia de quién lo hizo. Dios está palpable en toda la creación, pero es cuestión nada más de nosotros detenernos un momento y yo creo que el domingo es eso, la justa oportunidad de poder detener tu día, de tener el día del Señor y poder decir, Dios, quiero que intervengas en mi vida. Dios, quiero que a partir de lo que tú puedas darme hoy, mi vida cambie, mi situación, mi circunstancia. En eso en donde he puesto mi esperanza, así que tú me muestres, Señor. Y yo creo que algo de lo que podemos dar evidencia a muchos de los que estamos aquí es que Dios responde, que Dios a veces vienes con cuestionamientos o a veces vienes con circunstancias que hasta parece que así te está hablando a ti, ¿no? Así Jaime desde el púlpito y así parece que alguien en la semana le dijo o como si Jaime tuviera circuito cerrado en cada una de nuestras casas y viera así nuestro enojo, nuestro coraje, nuestra frustración, que llegas el domingo y así empiezas a voltear alrededor y así, ¿quién fue el chismoso? Que fue y le dijo, porque así parece que te está diciendo a ti. Y en esto nosotros tenemos por seguro esto, que cuando Dios habla y que cuando Dios se hace presente así, todos están atentos. Y la intervención de Dios desde la creación fue así una forma manifiesta en la cual así Dios está dejando presente en donde Él se hace visible. Entonces nosotros vamos a ver y sobre todo en qué circunstancia nos encontramos, porque aquí en el versículo 1 y 2 vamos a encontrar en donde tú y yo podemos así pararnos y decir, ¿quién se forma de este lado? O sea, ¿quién puede decir está en esta condición? Y vamos en un momento, versículo 1 de Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que leímos en Salmo 146, versículo 6, así es justo eso. Él hizo todo lo que ves. O sea, no hay duda, ¿o sí? ¿Alguien tiene duda de en este momento, hable ahora o calle para siempre? O sea, ¿tiene duda que Dios hizo todo lo que vemos? Porque a partir de eso es que nosotros podemos decir, ok, creo que Dios lo hizo. Creo que poner en Dios mi esperanza vale la pena. Porque si alguno de nosotros dice, no, pues es que yo creo que por ahí hubo un Big Bang, hubo una conspiración, hubo una evolución, hubo algo en lo cual así Dios pues dio el inicio, pero finalmente el hombre fue el que fue perfeccionando, porque al final yo creo que otra vez creer en Dios así viene desde este salto al vacío en el cual Dios no lo está dejando en un vacío. Dios te está dejando así una superficie en la cual puedas caminar y puedas caminar incluso en tu incredulidad y poder decir, no creo. Y a pesar de tú poder confesarlo y poder así decir con tu propia voz, así, no creo en lo que la palabra de Dios dice, no creo en lo que la Biblia dice, porque creo que está escrita por humanos. Y aún así poder en tu incredulidad dar fe y nosotros dar evidencia así que Dios tiene misericordia. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos venir de ese lado y decir, pues yo no creía que Dios estuviera en mi momento de aflicción, yo no creía que Dios estuviera en mi momento en el cual mi familia padeciera algo que estaba pasando, porque al final yo veía que era sufrimiento y yo no veía que Dios estuviera ahí. Pero otra vez en esa misericordia Dios me deja ver, ahora que creo en que Él hizo los cielos, que Él hizo la tierra, que Él hizo las circunstancias y las formas para que yo pudiera conocerle, me doy cuenta que por pura gracia no me consumió. Entonces nosotros creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y ahora, ¿cómo es que nosotros venimos? Porque dice versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y tu vida, mi vida es un desorden. Y en donde tú te encuentres a veces el tema no es desorden como lo más gráfico que podemos tener, como llegar a tu cuarto y encontrar todo desordenado y como que lo gráfico que tenemos es el desorden en las calles, que no están sincronizados los semáforos, todo lo que hay por ejemplo en un súper o en un lugar al que asistes en el cual dices tú, aquí hay desorden. O sea, aquí el desorden al cual se refiere la palabra de Dios es que no había algo que estuviera sincronizado, o sea, no había ni siquiera vida.
Y nosotros muertos en delitos y pecados. No hay vida. Entonces, otra vez no se habla de tener desorden en un plano en el cual así como que llegues y pues ya pones tus playeras por color y tienes así todo en orden para que... ¿cuánto dura tu closet ordenado? ¿3 días? ¿4 días? Así bien propuesto, 1 mes. Pero te apuesto a que si dura ese mes así bien ordenado tu closet es porque te pones todos los días la misma playera. O sea, porque la neta es esa, o sea, dices tú, y no sé por qué nos pasa, pero ya así coincides con todo el cosmos que está a tu alrededor. Pon en orden tu closet, órale, pues lo pones y así, y se te ocurre poner tu playera favorita en medio de todas y dices tú, híjole, pero si la muevo se va a poner todo. Y así tratas de jalarla y cuál es el orden, pues tienes que quitar y volverla a poner. Pero aunque lo hagas así, de repente esa fila de playeras empieza como así, como a caer y dices tú, no. Entonces te pones la misma playera y por eso puede ser que dure 1 mes, pero así, ¿cómo vienes hoy? Con un desorden en tus prioridades. Tenemos 5 prioridades como cristianos, tenemos 5 prioridades como hijos de Dios. La prioridad número 1 es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos. Y esa es nuestra prioridad número 1. Y otra vez, yo creo que a partir de eso nosotros podemos decir, no, pues sí, la neta es que yo no vengo en ese orden. El segundo orden para los que estamos casados son nuestras esposas. En prioridad, después de amar a Dios, amamos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Para los solteros es su familia, los que están alrededor. Pero para nosotros los casados, en ese orden, ¿cómo vienes hoy? Solo con 2 de las principales prioridades y en orden otra vez, Dios, esposa, familia, trabajo y ministerio. ¿Cuánto de tu trabajo está absorbiendo tiempo con tu familia? ¿Cuánto de todo lo que demanda el traer provisión para tu hogar así está comiendo tiempo de calidad, tiempo en el cual puedes invertir? Entonces, otra vez, esa pregunta es difícil, ¿no? Que la respondas con completa sinceridad, pero ¿cuántos se forman así en esta fila en la cual estamos los desordenados? Y que necesitamos que alguien intervenga y que diga, bueno, pues, pero entonces enséñame cómo. Porque al final Dios demandar todo de mí es porque Él me ha dado todo. Y precisamente vamos a estar viendo eso, que la intervención de Dios viene a partir de lo que Él está viendo en mi vida, que yo necesito así poner atención en lo que Él me está diciendo. Y para eso nosotros tenemos que poner el dedo en el renglón y decir, ok Dios, ¿qué es lo que me dejaste haciendo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces, y la tierra estaba desordenada y vacía, no había vida. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y versículo 3, la intervención de Dios, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cada vez que iniciamos aquí domingos, miércoles, así pedimos eso, que Dios se mueva entre nosotros, así que se pasee en medio de las filas. Porque hay desorden, porque hay circunstancias en las cuales tú no puedes ni siquiera ser honesto contigo mismo. Pero sí te gusta que sean honestos los que estamos alrededor contigo. Sí te gusta que te hablemos verdad, pero a veces el primero que te está chamaqueando eres tú. El primero que te estás te estás saboteando eres tú y que no te das cuenta porque finalmente dices, no, estoy todo bien. Pero todos necesitamos esta intervención de Dios. Y dijo Dios. Y a partir del versículo 3 así vemos que lo que Dios dice es hecho, que es confirmado, que es hecho de una forma en la cual no está tomando encuestas, no está tomando votación, no está tomando ni siquiera una forma democrática, sino así un completo dictador que está diciendo y lo que se hizo, así se queda. Y no le está considerando al sol si está cansado, si ya no quiere salir o no salir. O sea, Él así pone al sol y ahí se queda. Y nosotros necesitamos esa intervención de parte de Dios para encontrarnos con ese Dios de la Biblia y que podamos decir, necesitamos lo que Dios dice en su palabra. Que si le dijo al sol, ahí quédate, ahí se queda. Que si le dijo al mar, hasta aquí pasas, hasta ahí se queda.
Y nosotros necesitamos otra vez encontrarnos con ese Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque las intervenciones en términos generales, por ejemplo, hay intervenciones quirúrgicas que requieren emergencia. Hay intervenciones legales en las cuales estás infringiendo una ley de tránsito y necesitan infraccionarte para dejarte ver que estás sobrepasando los límites. Pero todas esas intervenciones son temporales. Todas esas infracciones así que emite un oficial de tránsito, pues finalmente ahí quedan. Pero sigues cometiendo, sigues falsificando, sigues en ese modo en el cual dices tú lo mismo en una intervención del dentista. ¿Cuántas veces te tienes que lavar los dientes al día? 3, 1, ninguna. ¿Quién da más? O sea, pero otra vez en ese trámite así sales del dentista. Para empezar no quieres ir porque así el sonido de la fresa te tortura. Así. No, es que no quiero ir porque me da miedo así las inyecciones y así sin anestesia. Y el dentista mientras está ahí limpiando y haciendo todo lo necesario así, necesitas lavarte los dientes. Y ahí estamos en ese modo así de decir, otra vez ya me duele la muela y tengo que ir. Entonces, todas las intervenciones que son físicas, que son materiales, ahí quedan. Y qué bueno fuera, ¿no? Como un carnet de vacunación que así, que Dios nos hubiera puesto en diseño una sola visita al dentista en toda tu vida y así que ya fueras así, pues ya. Tache, ya en mi vida así vuelvo a necesitar brackets, vuelvo a necesitar un puente, vuelvo a necesitar una amalgama, o sea, que ya quedamos como en ese modo, pero no es así, ¿te das cuenta? Necesitas de una intervención constante, necesitas de una intervención de un técnico para que haga funcionar tu computadora y que ya no esté en el circulito así, gire y así, ¿y a qué hora va a venir? O sea, ¿de dónde vendrá la respuesta así si no es del bendito wifi? Y ahí está, gire y gire. Y Dios así está dispuesto para intervenir en tu vida. Dios está dispuesto así para ofrecer de gracia lo que de gracia hemos recibido y nosotros poder encontrarnos con este Dios que necesita así dejar ver que está presente, que no es un Dios ausente. Que no es un Dios que otra vez en la creación hizo todo lo que tenía que hacer y agarró, cerró su cortina y se fue de vacaciones. Así regreso hasta que Cristo venga. Y que así todo lo que transcurrió hasta que Cristo viniera, así que Dios con la cortina cerrada y todos los demás así tocando y esperando, sino que vemos la evidencia en el Antiguo Testamento que Dios estaba presente. Que Dios escuchaba las oraciones, que Dios respondía, que Dios estaba así dando amparo al afligido, dando socorro al necesitado, resucitando muertos, multiplicando el pan, haciendo evidencia una y otra vez. Y eso es a veces otra vez lo que tú y yo necesitamos en el aquí y en el ahora. Porque se nos están agotando los recursos. Es uno de los diálogos, es uno de los discursos que más hemos escuchado en este tiempo. El petróleo se está acabando. El hielo se está derritiendo. El oxígeno se nos está contaminando. Entonces, en todo el déficit, en todo lo que está transcurriendo así, necesitamos ver de dónde emana la vida, de dónde viene todo lo que Dios puede darnos y decir, ok, aquí está. Aquí está así de mi mano y a manos llenas. Y no está Dios así dando como, ok, ¿cuánto necesitas? Imagínate que Dios en la forma de ser cristianos fuera como un Dios gasolinera. O bueno, vamos a materializarlo un poco más. Que fuera como un Dios cajero automático. Y que el NIP, en lugar de ser el NIP de tu fecha de nacimiento, también te dicen que no pongas la fecha de tu nacimiento, pero como somos rebrutos, para que no se nos olvide, así ponemos el año porque se me va a olvidar y si le pongo otro. Y ahí estás así frente al cajero y no te acuerdas, pero ok, el NIP. El NIP que tenemos como cristianos para que nuestras oraciones sean contestadas es pedir en el nombre de Jesús. Entonces así que Dios fuera como el cajero automático y que en el nombre de Jesús, amén, todo fuera concedido así. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías para el día a día así de, ok Dios, pues dame aunque sea 150 pesos? Porque si Jesús les enseñó a sus discípulos a pedir
por el pan de cada día, así Señor, pues ¿con cuánto? Así, ok, pues hoy que no sean 150, que sean 600 porque me quiero dar el lujo de ir a comer sushi. Y al otro día, pues aunque sea frijoles, pues ya con 50 varos, 1 kilo de frijoles, pero el tema es ese, ¿cómo piensas tú que es Dios? ¿Como un cajero automático, como una gasolinera que te da para el día o que te da abundantemente y sin reproche? Y que se hace presente, pero otra vez necesitamos conocer a ese Dios presente porque es el mismo Dios de la Biblia que nos está diciendo, hey, aquí estoy. Y ahí tienes al gran Salomón con su sabiduría, diciendo, la sabiduría clama en las calles. ¿Y hace cuánto que no escuchas de sabiduría cruzando Avenida Morelos, queriéndole así ganar el ámbar al semáforo porque se tarda un chorro? Teopanzolco, para poder cruzar Teopanzolco y plan de ahí ya la tienes que esperar 3 o 4 semáforos y así, ay Dios mío. Entonces ya sabes que bajar por esa avenida es así, es por lo menos 3 o 4 y ya estás viendo los peluches que venden y las raquetas que matan mosquitos, pero ya estás considerando algo, pero no ves sabiduría. A tu alrededor y a mi alrededor en Cuernavaca veo desesperación, veo tristeza, veo gente decepcionada. Veo incluso gente, como dice Pablo a Timoteo, también a los romanos, así, sin conciencia de lo natural, sin afecto natural, sin saber que todo lo que está transcurriendo alrededor está sucediendo. ¿Dónde me doy cuenta de eso? Y normalmente pisa uno callo, pero así, ¿dónde me doy cuenta? Cuando vas viendo ahí les va una clase de manejo. Si quieres ir viendo lo que está pasando alrededor, manejar no es nada más subirte, arrancar tu coche, ponerle drive o primera y así echarlo a andar. Ay, ya sé manejar, no. Manejar es ir viendo lo que va viendo el carro que está enfrente. Entonces en el retrovisor vas viendo que la mirada del piloto no está viendo hacia enfrente. Y lo ves cómo está haciendo esto y eso, pues ya para los que son hábiles van manejando y van así. Y en lugar de ir viendo los retrovisores y todo lo que está pasando alrededor, así. ¿Y dónde lo puedes ver aún más claro? En un semáforo que así ya se puso, después de estar esperando 3, 4 semáforos en Avenida Teopanzolco, así que la gente ya está puesto el verde y no avanza porque está así. Y eso ya no lo ves en el retrovisor, ya lo ves en el carro, que la cabecita en lugar de verse así, que está así, se ve que está así. Y así, y todos están alrededor y así, ¿qué será? ¿Le habrá dado un infarto o algo? No. Está viendo su scroll en Instagram. Está así, falto de atención de lo que está sucediendo alrededor. Y otra vez eso parece como algo que dice, ay, qué exagerado, pero obsérvalo. Obsérvalo y te vas a dar cuenta así un gran porcentaje. Y vamos a hacerlo de una vez de aquí. Así, ¿quién checa un estado? ¿Quién checa un mensaje de WhatsApp mientras va manejando? Gloria a Dios, miren, puro, así no manches. O sea, perdón, editamos esa porción porque creo que me equivoqué de iglesia. O sea, porque en ese modo, o sea, ¿quién? Estás esperando una llamada y así de, híjole, o sea, ¿qué hago? ¿Contesto? ¿No contesto? Y pues contesto, ¿no? Y ya pues traigo manos libres, entonces ya vas bien. Pero estás esperando un mensaje, una cotización, algo que te interesa así, y estás así, pero ya de repente lo que te interesaba ya termina siendo algo más. Y ya no nada más checas ese mensaje, sino también checas el estado. Ay, mira qué chistoso esto que me mandó la comadre. Y ya, y el semáforo en verde. Y el peatón cruzando. Y la ruta haciendo parada donde se le antoja, pero otra vez, tú vas tan ocupado en lo que a ti te interesa, pero sin afecto natural de lo que está pasando alrededor. Y necesitamos vernos ahí, en desorden, en caos, porque otra vez necesitamos que Dios intervenga. Necesitamos que Dios nos deje presente justo eso, decir, necesitamos ver que Dios no ha dejado de ser Dios a pesar de nosotros. Y vamos, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 6. Y en Segunda de Reyes, capítulo 6, y
la mayoría de los capítulos que ves en el libro de Reyes, habla de uno de los profetas que a mí en lo personal más me llaman la atención de cómo interactuaba con Dios. Y algo que necesitas hoy tener presente es cómo es tu interacción con Dios hoy. Si tu interacción con Dios es como la de un cajero automático, como la de un Dios gasolinera, tú necesitas prestar atención otra vez que es un Dios que está presente en todo tiempo, que está presente y está abierto a tu necesidad, que no está nada más, ¿cómo te diré? Como si fuera esto de las gasolineras VIP de Javi Noble, así que a donde tú quieras te llevan la gasolina, ¿no? O sea, es un Dios que está así. Y no necesitas ser VIP, sino simplemente necesitas decir, yo necesito conocer al Dios de Eliseo. Yo necesito conocer al Dios de Elías. Yo necesito conocer cómo era la percepción y cómo era la interacción en la que Dios y los profetas así se la llevaban, de una forma religiosa o de una forma muy habitual. Porque dentro de lo que podemos observar en la vida de Eliseo es que era un hombre que sabía que cuando él hablaba, Dios le respondía, y sabía Dios que cuando Eliseo escuchaba, Eliseo obedecía. Entonces también puedo ver, por ejemplo, que Eliseo es uno de estos pues profetas que a mí en lo personal así me cae re bien porque dice que era calvo. Entonces dice que una vez iban pasando y así iba con sus amigos los profetas y unos chamacos le empiezan a gritar, calvo, calvo. Y entonces este hombre de Dios así se inclinó y les bendijo, no, se inclinó y dijo a Dios, que consuman estos. Y dice que un oso así, por hacerle carrilla, cuidado con hacerle carrilla a los calvos, porque así en una de esas el oso así se los comió y los devoró. Y entonces otra vez veo que la interacción de Dios con alguien como Eliseo, a mí me da pauta de poder decir, ok, entonces sí puedo llevarme bien con Dios. Sí puedo tener una relación personal con quién es Dios y no nada más tener a Dios como Dios cajero automático, como Dios gasolinera, sino tener la intervención de Dios en un Dios que no está otra vez como intermitente, sino que está constante y que sabe lo que necesito y que escucha mi oración. Entonces dice en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículo 8, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Le está dando la estrategia de guerra, le está diciendo dónde es el mejor lugar y les está consultando y les está dejando saber qué es lo que van a hacer. Y versículo 9 dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí y te pueden emboscar, te pueden arruinar tus planes, pueden tapar una de tus salidas y pueden echar a perder lo que tú ya tenías considerado. Entonces dice aquí que este hombre, Eliseo, le está diciendo al rey lo que de parte de Dios viene. Y eso normalmente en cuanto a profecía tenemos que considerar que un profeta es aquel que dice lo que viene de parte de Dios. Y nosotros en Semilla no estamos dando el peso a que cada uno de los que nos paramos frente a ustedes y con una Biblia en la mano, que somos profetas, pero al final, si te estoy diciendo algo que viene de parte de Dios, pues finalmente estoy cumpliendo lo que Dios me puso a hacer. Entonces, Eliseo está haciendo lo que tiene que hacer en su chamba. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria, versículo 11, se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? ¿Es del rey de Israel? ¿Quién le está diciendo todos los tips? ¿Quién les está pasando toda la información? ¿Quién es el chiva? ¿Quién es el que le está chivateando todo lo que nosotros estamos planeando? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Y es muy interesante porque Dios en el Antiguo Testamento vemos que es un Dios de una nación y que una y otra vez deja muy claro que Él no se avergüenza de decirse Dios de esa nación, sino que está una y otra vez interviniendo.
Y vemos, por ejemplo, en esclavitud, un pueblo que estaba así cegado, que estaba completamente ajeno a libertad, en el caso del pueblo de Israel en Egipto, y vemos que Dios interviene y envía a Moisés y da libertad de esclavitud a ese pueblo, y hay un éxodo, y hay un antecedente, y hay una forma de decir el Dios de Israel. Entonces aquí vemos que Eliseo es así, un hombre que no está representando a los profetas unidos que jamás serán vencidos, sino está representando a un Dios. Está él como embajador, dice Pablo a los Corintios, está dejando ver que no viene de parte propia lo que él está dando, sino así Dios dice. Entonces aquí lo citan así los siervos del rey de Siria, diciendo que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Dios conoce cada una de las palabras que antes de salir de nuestra boca así van a ser declaradas, y Él ya lo sabe. Y es un Dios que examina, y vemos que es un Dios que examina no solo a los suyos, sino que aquí el rey de Siria, a pesar de no ser de la nación, a pesar de no ser considerado hijo de Dios, Dios conoce. Entonces todo lo que el profeta hablaba en esa cámara secreta, en ese búnker aislado con paredes térmicas de un grosor así impresionante para que cañones, lanzas, lo que fuera, no lo fraguara, no lo destruyera. Así, todo lo que hablaba, así era declarado por Eliseo. Entonces no hay ningún chivatón en el ejército con el rey de Siria, sino que es Dios mismo que está haciéndose presente. Y él dijo: id y mirad dónde está Eliseo, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá a gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad para prender y matar a Eliseo solamente. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Literal, ya nos cargó el payaso y ya no sabemos qué hacer. O sea, ya no hay cómo defendernos, porque lo que venía haciendo Eliseo era anticipar el peligro. Pero ¿qué haces y cómo respondes cuando el peligro ya está frente a tu casa? Cuando ya sabe tu dirección, ya sabe tu teléfono, ya no hay forma de escapar y hay desesperación. Y versículo 16, él le dijo: Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hemos escuchado, y también incluso una frase que ya está muy desgastada, que somos más los buenos. Pero ¿cómo se siente ver cada vez más la decadencia que se hace presente en nuestra sociedad? Como que no es así. Como que llega un punto en el que consideramos que los buenos somos los semillosos, o como que ya empiezas a voltear alrededor y dices tú: pues ya se me están acabando. O sea, ya no hay los mismos amigos que tenía a mi alrededor, sino así ya literal, pues ya se está desgastando eso. Entonces, pero aquí necesitamos otra vez considerar esto. Somos más los buenos. Y no es nada más el tema de bondad, no es el tema en el cual Dios esté poniendo el peso en el hombre para que surja una revolución y el bien se declare sobre el mal, sino necesitamos que Dios nos deje ver lo que Él está viendo. Y vamos a ver qué es lo que ve este siervo, que ve el peligro, y vamos a ver qué es lo que ve Eliseo, porque dice: no tengas miedo, porque más son las que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, pidió la intervención de Dios, pidió que Dios se hiciera presente. Pero date cuenta qué es lo que pide Eliseo, date cuenta qué es lo que tú necesitas pedir a Dios. Porque normalmente nosotros en un conflicto necesitamos como la solución. Si falta gasolina, pues una gasolinera así: Dios, ojalá que haya puesto un Pemex aquí en la esquina, porque así como los Oxxos, necesito que alguien me solucione. Y ahí vas caminando con tu garrafita y llegas ya con tu garrafita llena y así: ¿y ahora cómo se le echo? Entonces volteas a tu alrededor. Un buen tip es que tomes, si vas a ir a la gasolinera, cómprate una coca, abres esa coca,
pero no traes navaja, entonces ahora ¿cómo le hago? Entonces no traigo manguera. Entonces así estás con la tapita de la gasolina de tu coche, le quitas el tapón y así, pues bueno, 1, 2, 3, y se lo echas. Y es más lo que se derrama que lo que le terminas echando, pero otra vez, o sea, es mucho decirte y es mucho pedirte así. Aparte de traer una garrafita, pues trata de traer una manguera y así. No, es que como si eso nunca me pasa. Bendito sea Dios que nunca te has quedado sin gasolina. Pero, ¿qué es lo que pides cuando te quedas sin gasolina? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando está así, ahora que ya viene temporada navideña y así, y el pavo en el horno, y así suculento y todo lo que preparaste y el relleno y de repente se acaba el gas? Y para los que no tienen gas estacionario y tienen su tanquecito de 20, pues ahí tienes. He visto que la de las quesadillas voltea el tanque. Entonces al voltear el tanque como que algo pasa, o sea, como que algo físicamente así, pues lo volteas y entonces como que el gas despierta. ¿A poco no? Entonces ahí estás y así, pues no, pues es lo que he visto, entonces seguramente funciona. Entonces para que ese suculento pavo así se siga cocinando, entonces intervienes así para que el tanque de gas se acueste y así, ya mi amor, ya, ok, por lo menos que se acabe de cocinar en lo que viene ese infeliz del gas que tiene como que entregar como 20,000 tanques, pero así, o sea, necesitas hacer algo. Y no dices, bueno, pues al ratito que se cueza, o sea, al ratito que traigan el gas, porque tiene que seguir con el tema de cocción. Entonces no puedes interrumpir la cocción porque al rato queda duro y te lo van a estar recordando, así, pues si tan solo hubiera habido gas y ahí cortándolo. ¿Por qué dije eso? Ok, entonces, y oró Eliseo. Por eso. Necesitamos ver qué es lo que está viendo Dios. Necesitamos otra vez tener presente que Dios nos ha dado oportunidad de así pedir abundantemente y sin reproche sabiduría, pero también pedir con fe. ¿Y qué es lo que ora Eliseo? Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, que abras los ojos de este siervo para que vea. Él ya vio peligro, o sea, él ya vio como tú que no tienes gas, que no tienes gasolina y así, ¿y ahora qué hago? Y ahí viene bajando la pipa y así, y viene el camión del gas y con su sirena chillón y así, ay, ya viene Dios, gracias por abrir mis ojos y mis oídos no. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y cuando Dios interviene no te deja ver la solución en el momento, pero sí te deja ver de qué lado estás. Y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y a lo mejor otra vez es algo que para ti, para mí, ay, y eso a mí ¿de qué me sirve? Pero necesitamos verlo otra vez así en lo presente y poderle pedir a Dios, déjame ver lo que tú estás viendo. Porque es posible que en este mundo caído haya maldad, esté gobernando así la delincuencia, pero así necesitamos ver lo que está viendo Dios. Y alrededor de Eliseo así hay un ejército y hay carros de fuego y hay algo que está presente. Y tú y yo necesitamos ver de qué lado estamos. Y necesitamos conocer a este Dios que es un Dios que así te guarda de todo mal, que no te deja caer en tentación, pero sobre todo que es un Dios que hasta el día de hoy te ha dejado por bien sabido que no deja de ser Dios. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo. Y vamos a ver otra vez en esto que la intervención de Dios viene con esta confianza de poder orar Eliseo y pedir con confianza simplemente y decir, ok Dios, ya abriste los ojos de este hombre y le dejaste ver de qué lado estamos y ahora te pido esto. Y oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera, a unos les abre los ojos y a otros los deja ciegos, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, ya que llegaron ciegos, ya que llegaron y frente al que estaban buscando, venían a buscar a Eliseo y sale Eliseo, versículo 19, y les dice,
No es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Y fíjate, no es un ciego guiando a un pueblo, a una nación de ciegos, sino es un hombre que ve. Y es un hombre que ve y que está guiando a aquello que podría decir, pues sí, claro, si ya les puso el 4, ahora lo que va a resultar es que van a matar a todo el ejército, que va a quedar evidencia que el Dios de Israel reina. Pero vamos a seguir leyendo, porque cuando Dios interviene, interviene para vida. Y la intervención que necesitamos para nuestras vidas, para nuestras ciudades, es una intervención para que aquellos que están muertos tengan vida, para aquellos que están ciegos puedan ver, para aquellos que no oyen puedan escuchar. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean a dónde los he traído. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. La capital de Israel en ese momento era Samaria, y así estaban en donde ellos no querían estar. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: Eliseo, no los matarás. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, y los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Y cuando tú intervienes por tu ciudad, es intervenir para vida. Y cuando tú oras por aquellos que están haciendo mal, de tu ronco pecho sale así, pues Señor, como Juan y Jacobo, así que les caiga un trueno y que ya no sigan haciendo mal. Pero cuando aprendes a ver lo que oran hombres que tienen una relación cercana con Dios así, Señor, tráeles esperanza. Porque tú y yo salimos de casa y vamos al trabajo y regresamos del trabajo, y así venimos con el gozo de saber que Dios nos cuidó. Pero imagínate dónde está la esperanza del que roba, del que mata. Que no lo maten, que no lo descubran. Y necesitamos orar para vida, necesitamos que el Dios de la Biblia se involucre en medio de esta nación y que pueda traer esperanza, y que tú y yo podamos en este modo así de, sí Señor, y quebranta sus planes, y que así no vean una coladera abierta y se caigan. ¿Y qué pasa? Gente que no la debe, que no la teme, así se está encontrando frente a esto, con la intervención de Dios para vida. Y necesitamos ver que la intervención de Dios no es un accidente, no es una coincidencia, sino es algo que desde la eternidad viene trazado para cada uno de nosotros, y necesitamos vernos ahí. Necesitamos ver cómo es el plan de Dios, en el cual en el principio creó los cielos y la tierra, y en el transcurso, en el Antiguo Testamento, vemos que es un Dios que está cercano, que está al presente, que está al menos aquí respondiendo en 3 ocasiones la oración de un hombre que tenía miedo, que tenía hambre, que tenía necesidad, pero que Eliseo, un hombre que respondió al llamado de Dios. Y que cuando Elías puso sobre él su manto, dejó lo que estaba haciendo. Y dice en la narrativa que Elías va pasando por el camino, y Eliseo está con su yunta de bueyes y está trabajando y está labrando la tierra, y cuando Elías le llama, Eliseo deja todo, y antes de dejar todo y seguir en pos de Eliseo, hace brasa, hace todo lo necesario para ofrecer sacrificio, y así invita a comer a Elías y a los que venían con él, y así simplemente se deshace de lo que tiene y sigue a este hombre, a Elías. ¿Y qué es lo que vemos en la vida de Jesús? ¿Qué es lo que vemos en la vida de hombres, de mujeres, de familias así, que dejan todo para seguir en pos de Jesús? Porque el que quiera venir en pos de mí, es necesario que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. ¿Dónde tú estás hoy en eso que Dios está interviniendo en tu vida? ¿Dónde tú te estás involucrando? ¿Dónde tú ves a Eliseo que nada más está pidiendo para él, para su deleite?
y no pidiendo para los que están alrededor. Y yo creo que otra vez necesitamos ver y tener esta confianza y esta certeza que cuando Dios nos ha dado esperanza para confiar en Él es porque Él es digno de confianza. Cuando Él nos ha dado esperanza y confianza de pedir abundantemente y sin reproche, Él nos va a dar. Pero tienes que ponerte ahí y decir, ok, Dios, yo quiero lo que Eliseo tenía, yo quiero tener lo que Elías tenía. ¿Y dónde tenemos que ubicarnos? Ahora vamos al Nuevo Testamento. Porque es necesario considerar cómo es rechazar la intervención de Dios. Y vamos rápido a Efesios 2 y vamos a terminar en Primera de Juan, pero vamos a Efesios 2. Y estamos orando en esta iglesia por un avivamiento. Y estamos orando para que más y más oportunidades para predicar el Evangelio se nos sean concedidas. Pero tenemos que pararnos en un punto en el que podemos pedir con confianza. Por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos, pero también tenemos la oportunidad de decir, tú hasta aquí Dios, sigues siendo Dios. Y aquí en Semilla, en lo que respecta a mí, caminando y sirviendo al lado del pastor Jaime, así he podido ver, por ejemplo, el gran milagro de la carpa calurosa, apestosa. Ya cuando tenemos el arcotecho ya nos damos cuenta que sí apestaba re feo, pero así, en ese modo de decir, ya está rota Dios, ahora tú tienes que intervenir. ¿Y cómo interviene Dios así? Pues juntando ofrenda y vamos a hacer la ofrenda para la construcción. No, Dios dice aquí está. Aquí está el consejo de parte de Dios y así, aquí está también el tostón. Y se empezó a construir y se empezó a hacer toda la remodelación y todo lo que se necesitó. Y la intervención de Dios que yo pude ver parado en este lado así de testigo es que cuando Dios pone, Él dispone, pero cuando Dios pone así, ni un domingo se interrumpió para que este lugar así fuera construido. Pero ¿qué es lo que tuvimos que hacer así de, pues todos los días orar y tronarnos los dedos así, porque ¿cómo le vamos a pagar? O sea, no, simplemente diciendo a Dios, Dios, sé tú. Y tú conoces la necesidad y tú conoces el calor que hace. Y por más de 10 años la carpa, a muchos les sirvió así para afianzar carácter. A las mujeres chuladas les gustó así para hacer lujo de sus abanicos, así que era así un deleite poder ver así la cantidad de abanicos que traían y así, ay, yo traigo uno más bonito y chapeados en oro, pero lo que respecta así a lo que podemos ver así como testigos, predicarle a miles de jóvenes, poder servir en el sismo a mucha gente que perdió sus casas y poderles llevar despensas, poderles llevar ropa, así, poder ver que cuando Dios interviene, interviene para vida. Y cuando Dios ha usado a esta iglesia ha sido para poder predicar el Evangelio y poder traer esperanza y poder quitar la venda a los que no ven. Y entonces no nada más es desde el lado de decir, pues yo tengo confianza que Dios va a responder, pues porque así dice en la Biblia, sino que también me pongo aquí y puedo decir, también puedo confiar porque yo he visto a Dios ser Dios. Y yo he visto que cuando Dios nos ha dado oportunidad así, con este lugar vacío, de orar por las sillas, así, en cada una de esas sillas, se va a sentar alguien con necesidad. Y después de pandemia poder ver sillas vacías y decir, fulanito de tal que se sentaba ahí ya no viene. Dios intervino en su vida para eternidad. Y ya no está con nosotros presente, pero está en la eternidad. Y nos deja otra vez la pauta para poder decir, yo quiero el Dios de la Biblia, pero yo también quiero estar de este lado en el cual las cosas se ven en Technicolor, ya no se ven en blanco y negro, ya no se ven así como que, pues cuando Eliseo era joven y le decían pelón y una narrativa y en la cual tú puedes envolverte y decir así, pues no le entiendo nada, así puedes venir aquí y decir, órale, Dios así sigue haciéndose presente cada domingo. Dios sigue haciéndose presente en la vida de cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué nos hace falta? Voltear a tu alrededor y poder ver que la necesidad está presente, pero también que la provisión de parte de Dios está así desbordándose. Yo necesito conocer a ese Dios.
Yo necesito ver así en vivo y a todo color ese Dios de la Biblia que no nada más se desplaza en un solo lugar y Dios se siente cómodo así nada más en un cuadrito en el cual lo encerramos en este espacio de 800 metros cuadrados y decimos, Dios se hace presente y está cómodo aquí cuando abrimos la Biblia. Pero no, cuando cada uno de nosotros salimos, Dios está cómodo en el lugar en donde tú estás y siendo luz y siendo sal. Y dando testimonio de gracia y de evidencia de decir, si este no fuera por mí, Dios decir, ya no estaría. Pero por mí sigue estando presente porque hay esperanza. Y Efesios 2, ¿cómo es la intervención de parte de Dios para cada uno de los que estamos aquí, ya en el Nuevo Testamento? Ya no nada más en un cuadrito, sino a nuestro alrededor. Y Él os dio vida a vosotros. Y Él te da vida hoy. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Él te dio vida, y Él te da vida, y Él te dará vida. Y Él en esta intervención te deja presente que Él no está como nada más buscando a los que están bien, a los que están corregidos, a los que ya tienen su vida en orden, que tienen su vida resuelta, sino Él está buscando salvar al perdido, está buscando sanar al enfermo, está buscando darle vista al ciego. Y como ya hicimos el Vox Populi, como aquí no levantamos ninguno el teléfono mientras manejamos, como todos respetamos las leyes de tránsito, es probable que necesitemos darnos cuenta que la necesidad probablemente no está aquí. Pero si no está aquí, ¿qué estás haciendo para involucrarte en la forma en la que Dios está interviniendo con los que están a tu alrededor? Porque tú y yo aquí, qué re bueno, pues ya creemos en lo que Dios dice y entonces en nuestro cuadrito pues así no la llevamos. Y toca el testigo de Jehová y no hay nadie. Y ya así ni te rozas ni te molestas. Y viene el que va a limpiar, va a intervenir para que tu parabrisas esté limpio. No. Y así parece que le dices no, y es como si le dijeras que sí, entonces así, pues ya límpialo. Pero tienes oportunidad así de poder ver a través de ese parabrisas limpio y decir, ok, necesitaba que alguien interviniera. Pero ¿qué pasa cuando estás sucio y cruzas todos los semáforos de la ciudad y no hay ni uno que te lo limpie? No estés cómodo en tu cuadrito, necesitas salir y necesitas darte cuenta que alrededor hay necesidad. Y aquí en tiempo de pandemia creo que lo dije, o sea, necesita gente a tu alrededor recibir un abrazo. Y fue así como controversial y todo lo que Jaime vino diciendo y vino afirmando nuestra fe en medio de la pandemia, así vino a ser algo que puso a muchos en conflicto. Pero ¿dónde está la sana distancia? ¿Cómo te dejó la sana distancia? ¿Cómo te dejó el aislarte de los demás? Porque en la mudanza algo perdimos. En esa mudanza de estar así en confinamiento y ahora venir así como que algo perdimos. Y necesitamos que Dios intervenga para vida. Y estando muertos en delitos y pecados, ahí está la esperanza. Ahí está la intervención de Dios. Y vamos por favor a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4. Y en las 3 cartas del apóstol Juan, también en el Evangelio, vemos una forma muy amorosa, muy de considerar en forma práctica de alguien que a sí mismo se hace llamar el apóstol Juan como el apóstol amado, pero también en una forma muy clara de poder entender cómo es el amor de Dios. O sea, cómo el amor de Dios no nada más queda como en un lado en el que Él interviene y te ama.
O sea, lo cito, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí queda manifiesto, ¿no? O sea, ¿cómo es la forma en la que de tal manera Dios me amó? Dándome a su Hijo. Dando a su Hijo por rescate, dando a su Hijo para que en el nombre de Jesús nadie se pierda. Pero como vemos en los evangelios y en las cartas de Juan, la oportunidad de ver que no nada más es el amor de Dios manifiesto en una dirección, sino que es en todas las direcciones. Y es en algo en lo que el amor de Dios se hace presente en nosotros por medio de Jesús, pero no te deja en ese modo como decir, pues ahí está Jesús colgado en una cruz y ahí se quedó. Sino que se queda en el modo de decir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces te da una oportunidad de ver en el Evangelio de Juan y en sus cartas, de ver que ese amor así es multidireccional, que está presente en muchos aspectos de su vida. Porque otra vez, si ponemos en el cuadrito a Dios así, amando de tal manera, podemos verlo de tal forma y podemos pararnos en cada uno de los rincones y podemos decir, wow, el amor de Dios se ve así. El amor de Dios se ve de tal forma que yo siendo abominable, siendo enemigo de Dios, Él me amó. Pero ¿cómo yo respondo a ese amor? Entonces, esa forma de poder ver a Dios en ese amor, creo que el apóstol Juan nos deja muy claro cómo es que ese amor se pone en práctica. Y dice en el prólogo, en su pequeña introducción en Primera de Juan, que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces, no nada más viene desde el cuadrito de lo que la Biblia dice, sino dice el apóstol Juan de lo que hemos visto. ¿Qué es lo que alguien como Juan, el apóstol, pudo ver caminando al lado de Jesús? ¿Qué es lo que el apóstol Juan pudo ver, por ejemplo, al escuchar que un hombre en el camino a Jericó estaba gritando y clamando así, Jesús, hijo de David? ¿Y qué es lo que alguien como Juan así, o qué es lo que tú y yo, porque algo que tenemos que considerar como discípulos es que un discípulo no es nada más aquel que aprende como en esta dirección y que tú abres tu Biblia y tomas tus notas y estás atendiendo, sino cómo es un discípulo que va caminando al lado de Jesús, cómo es aprender de alguien que no lo sentaba y a ver, chavitos, ahora les voy a enseñar cómo hacer la multiplicación de los panes. A ver, ¿cómo piensas tú que se hace, Pedro? No, pues pues yo creo que pues yendo al Oxxo y así comprando mucha harina, o sea, no les está enseñando en una cátedra, no les está imponiendo una forma de enseñanza, sino que los está dejando caminar a su lado. Pero otra vez, ¿cómo es ponerte en el cuadrito de Juan y decir qué es lo que Juan vio? Porque era el más chavito, era el que a lo mejor no tenía redes que dejar como Pedro, una esposa, que tuvo que dejar todo Pedro. O sea, imagínate ponerte en el cuadrito de Pedro y decir, Pedro, pescando y haciendo su chamba de pescador, viene un tal Jesús y le dice, hey tú, deja todo y sígueme. Y ahora los haré pescadores de hombres. ¿Y quién compra filete de humano? O sea, sale más el filete de mojarra porque pues es lo que a mí me deja. Pero imagínate, Pedro, discípulo de Jesús, llegar a su casa y decir, ¿qué crees, vieja? Que hoy pasó un fulano de tal y en lugar de pescar ahora voy a ser pescador de hombres. ¿Cómo te fue a ti cuando les dijiste que habías renunciado y que ahora ibas a ser vendedor de Royal Prestige? Así de, ¿qué? ¿Te volviste loco? Y sí, ese es otro tema, pero otra vez en el cuadrito de Pedro. ¿Cómo puedes ver a Pedro? ¿Cómo puedes ver a Juan caminando al lado de Jesús y dándole vista a los ciegos? Y ver que no había varita mágica, ver que no había así ningún truco, sino así era muy natural, muy genuino. Pero ¿cómo vio materializado el amor de Dios por medio de Jesús para que tuviera el testimonio de dejarnos así muy práctico el amor de Dios? Muy hacer lo mío por medio de Jesús. Entonces dice el versículo 18, en el amor no hay temor. La intervención de Dios para dejarnos en evidencia nuestra salvación por medio de Jesús es para que en ese perfecto amor no tengamos miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Y por eso preguntaba, ¿cómo está la intervención de Dios hoy en tu vida? ¿Cómo te involucras en ese amor? ¿Cómo puedes decir así, Dios me ama? Y Dios ama a todos los que están a mi alrededor. Y de repente así viene el limpiaparabrisas y te limpia el taxi, que no, te está diciendo que no, y te sale así lo grinch y así, espérate. Ese soy yo otra vez, porque aquí ya me doy cuenta que así la santidad andando, pero así, ¿qué te pasa? Y mi hija así, oye, no te enojes. Pues es que ya le dije que no y acabo de lavar el coche y así. Y cuando viene limpio es cuando quieren ensuciarlo y cuando viene sucio no lo quieren limpiar. Entonces así, relax. Así, ya. Y ahí yo solito así estoy, ya, tranquilo. Necesito ser perfeccionado en el amor. Versículo 19, ¿cómo es esa intervención? Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces no solo puedes pedir que Dios intervenga si no te involucras, sino que tienes que estar en ese modo de decir, ok, si yo digo que amo a Dios, tengo que amar la necesidad de mi hermano y estar presente. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y necesitamos otra vez la intervención de Dios, pero también necesitamos involucrarnos en ese amor. ¿Cómo estás dispuesto tú hoy a involucrarte en ese amor? ¿Cómo estás tú dispuesto a dejar presente que no nada más es lo que recibes de Dios, sino qué haces con lo que recibes? Y yo creo que de esto podemos así, de Génesis 1, creerle a Él y poner nuestra esperanza en Él. Y el del Eliseo, poder tener confianza de que Él está ahí. Y en esto, de ver que esa intervención de Dios, ese amor que se ha derramado, no está otra vez como el tandeo de agua en Cuernavaca y a veces sí y a veces no, sino así está constante. Y con pipa así llega y todos los días a dar de ese amor abundantemente. Yo necesito conocer ese Dios. Tú necesitas conocer ese Dios y tú necesitas pedirle así, Señor, abre los ojos de los ciegos. Señor, de esas personas que así les he insistido y de esos amigos, de esos familiares así que les he predicado el Evangelio, abre sus oídos, renueva su entendimiento, hazte presente, hazte visible, porque otra vez oramos por un avivamiento y va a llegar un punto en el que en el cuadrito de Semilla Cuerna así oramos por el avivamiento porque lo hemos visto que da vida. Porque hemos visto así que en alcances evangelísticos, así gente se pone de pie y así acepta el llamado, sin saber en lo que se está metiendo, pero finalmente así corre hasta el frente y así yo quiero perdón, yo quiero consuelo, yo quiero esperanza y así poder decir, y en el momento en el que el cuadrito de Semilla Cuerna así nos deje ver un avivamiento, ¿cómo te vas a involucrar? Porque puedes orar y está re bueno, ayúdanos a orar y así entre más somos, pues a lo mejor más Dios nos escucha, pero otra vez, ¿cómo va a ser el punto en el que ese avivamiento se esté dando? Y que gente te pregunte en tu trabajo, ¿cómo le hago con esto? ¿Cómo me reconcilio con mis hijos? ¿Cómo restauro mi matrimonio? Te animo a que conozcas al Dios que interviene desde la eternidad. Nos ponemos de pie y oramos, por favor. Mi Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque siendo tú el creador de los cielos y la tierra, nos das la oportunidad de tener acceso a un Dios eterno y un Dios que entiende y un Dios que habla nuestro idioma, que entiende la necesidad, pero sobre todo un Dios que nos ha dejado la oportunidad de poder acercarnos al trono de la gracia por medio de Jesús. Entonces, gracias, Señor, porque tu intervención no solo está presente desde la creación, sino que estando muertos en delitos y pecados, Jesús intervino para traernos vida y vida en abundancia. Y yo te doy gracias, Padre, porque a través de esa intervención nosotros podemos
así reconocer nuestra necesidad, podemos reconocer que necesitábamos dirección y perdón. Y hoy venimos aquí, Señor, para pedir que nos perdones, para pedir que en muchas ocasiones hemos negado que tú intervengas y en nuestra propia prudencia hemos querido solucionar lo que tú una y otra vez así ya venías insistiendo, que tú ya tenías la solución. Entonces, si alguien de aquí necesita pedir perdón, si alguien necesita pedir reconciliación, necesita arreglar algo así, Señor, yo te pido que lo haga pronto porque Cristo viene. Y porque como ladrón que viene de noche, así en una de esas nos vas a tomar, no por sorpresa, sino nos vas a tomar así en el modo de decir, órale, no era el momento en el que esperaba y otra vez, si hay alguien aquí en esa necesidad, así, te pido que pueda ponerse a cuentas en este modo en el que nos acercamos con confianza por medio de Jesucristo. Y guárdanos, Señor, porque la verdad es que no te amamos con todo nuestro corazón en muchas veces, en muchas ocasiones. Ni siquiera puedo orar así y tener bien claro lo que estoy pidiendo, pero pidiéndote que tu Espíritu Santo interceda con gemidos indecibles, Señor. Y que cada uno de los que estamos aquí podamos ponernos a cuentas hoy mismo y que no dejemos nada pendiente y que te sigamos a ti y que dejemos todo lo que nos trae peso, todo lo que nos está agobiando y que te sigamos a ti y que te creamos a ti. Y gracias por Jesús, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias porque tu amor se hace presente entre nosotros, Padre. Y danos ese amor para amar lo que tú amas. Y danos ese amor para que podamos así considerar lo que tú consideras. Y pidiéndote esto, Padre, en el nombre de Jesús.